Para empezar, debes saber que un compresor de tornillo es una máquina volumétrica rotativa que realiza la compresión por reducción de volumen a partir de un movimiento de rotación. El compresor que te voy a describir es del tipo birrotor, formado por dos rotores dentro de un cárter. La forma helicoidal de los dos rotores hace que reciban el nombre de compresor de tornillo. El rotor primario o macho está generalmente compuesto de 4 lóbulos, mientras que el rotor secundario o hembra está generalmente compuesto de 6 lóbulos o estrías. Los lóbulos del rotor macho encajan en las estrías del rotor hembra. El motor de accionamiento hace girar a uno de los rotores, el cual hace que gire el otro rotor, aspirando del interior del cárter un volumen de gases que es aprisionado y transportado de un lado a otro del tornillo, similar a cómo se desplazan los productos en la máquina expendedora que ves en la imagen. Observa que al girar la helicoide empuja los productos haciendo que estos avancen. Lo mismo ocurre en el compresor de tornillo, donde el volumen de gases aspirado es transportado de forma continua, sufriendo una disminución del volumen y por tanto un aumento de la presión al final del recorrido. El funcionamiento es muy sencillo, como estás viendo. Por la rotación de los rotores, los gases son aspirados a través del orificio de admisión y llenan los espacios interlobulares. Una vez que estos espacios se hayan llenado, debido a la rotación continua, el espacio entre los lóbulos se reduce y el volumen de los gases almacenados disminuye, ocasionando un aumento de presión. Al final del recorrido, los gases comprimidos alcanzan el orificio de salida y la fase de descarga comienza y no termina hasta una total evacuación de los gases. Comparando el ciclo de funcionamiento del compresor de tornillo frente al compresor de pistón, se ve que no hay espacio muerto ni tampoco carrera de expansión. Como consecuencia, el rendimiento volumétrico de los compresores de tornillo es superior al obtenido en los compresores de pistón, como queda reflejado en la gráfica que te muestro en la imagen. Como puedes observar, para relaciones de compresión superiores a 8, el compresor de pistón disminuye su rendimiento por debajo del 60%, siendo necesario recurrir a la compresión en doble etapa. Sin embargo, como ves, en el compresor de tornillo el rendimiento es bastante aceptable para relaciones de compresión superiores a 8, no siendo necesaria una compresión en doble etapa. Otra característica a favor de los compresores de tornillo es que no necesitan válvulas para su funcionamiento, tienen menos partes móviles y por tanto su mantenimiento es muy inferior a los compresores de pistón. Los orificios de aspiración y de expulsión en un compresor de tornillo son determinados por el fabricante al ser tallados en la masa del cárter del compresor. Estos orificios tienen valores fijos, lo que determina la longitud útil de los rotores para la compresión. Si llamo VA al volumen aspirado por el compresor y VR al volumen expulsado al final de la compresión, la compresión se hace por la reducción del volumen de VA a VR. Esta relación es una característica del compresor de tornillo y se denomina relación de volumen interno, que representó por VI. No todos los compresores tienen la misma relación de volumen interno, ya que va a depender del tipo de instalación frigorífica en que se utilice. Así te puedes encontrar compresores con un VI de 2,6 destinados para las instalaciones de climatización, con VI de 3,6 para compresores sin sistemas de refrigeración o con un VI de 5 para compresores en instalaciones de congelación a bajas temperaturas. Durante el funcionamiento del compresor de tornillo hay un contacto permanente entre los dos rotores que, debido al movimiento de rotación, se desarrolla una fuerte fricción entre el lóbulo del rotor macho y la estría del rotor hembra. Así pues, la lubricación de los rotores exige una inyección de aceite permanente entre los dos rotores, con una cantidad de aceite inyectado muy superior a la necesaria en una simple lubricación. Esto es así ya que, además de lubricar, debe absorber el calor de compresión y proporcionar estanqueidad, como te explicaré más adelante. Esta cantidad de aceite lubricante inyectado atraviesa el compresor y sale mezclado con el gas comprimido por el orificio de descarga del compresor.
En los compresores semiherméticos como el que ves en la imagen, tanto el refrigerante como el aceite pasan a través de un filtro instalado dentro del propio compresor, que reduce la cantidad de aceite que va a salir por la tubería de descarga. El resto de aceite se deposita en el fondo del cárter y debe ser nuevamente impulsado hacia la lubricación de los rotores. Aún así, la cantidad de aceite que sale del compresor es importante y no puede ser enviada al circuito frigorífico, por lo que es necesario la instalación de un separador de aceite. En compresores de mayor potencia, el separador de aceite es horizontal, como ves en la imagen. Utiliza 3 etapas de separación para reducir drásticamente el arrastre del aceite en las instalaciones de amoníaco, ya que, como sabes, al no ser miscible con el aceite, hay que minimizar la cantidad de aceite que se envía al resto del circuito. Si fijas la mirada en el interior del cárter, además de la función de lubricación de los rotores, el aceite inyectado, como te he dicho, debe garantizar la estanquidad entre los dos rotores y entre los rotores y el cárter. Debes saber que al ser el espacio entre los rotores y el cárter de 0,1 a 0,2 milímetros, provocaría una fuga de los gases que están siendo comprimidos hacia la aspiración del compresor. El objetivo de la película de aceite es rellenar el espacio en la periferia de los rotores y por lo tanto evitar que exista dicha fuga y no disminuya el rendimiento del compresor. Es por tanto necesario, para que el aceite asegure la estanquidad, que su viscosidad se sitúe por encima de un valor límite. De lo contrario, en el caso de que la viscosidad fuera baja, el aceite sería demasiado fluido y el mantenimiento de una capa de suficiente espesor estaría comprometida. Para una completa lubricación de las partes móviles del compresor, el aceite es inyectado también al nivel de los cojinetes anteriores y posteriores. De esta forma llenará el volumen alrededor de los rodamientos y asegurará la lubricación. En el caso de los compresores de tornillo de tipo abierto, están equipados con una guarnición de estanquidad a nivel de salida del árbol de transmisión. En la imagen podemos ver una representación de un compresor de tornillo lubricado. En esta parte encontramos el motor eléctrico que se encarga de darle movimiento al mecanismo que permite accionar los rotores. En esta parte encontramos la entrada del aire a condiciones atmosféricas. Ese aire es alojado en un espacio que por medio del movimiento de los rotores se va haciendo cada vez más pequeño hasta que finalmente tenemos la descarga del aire presurizado. Ese aire viene por esta línea, se aloja en este tanque y luego es descargado a la línea previo paso por un refrigerador, de modo que la temperatura que se ganó durante la compresión sea reducida antes de entregar ese aire al sistema. El aire presurizado en este tanque permite también que el aceite pase por el intercambiador de calor, pase por una etapa de adecuación y finalmente se inyecte a los rotores del compresor.